NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Hasta ahora hacemos contacto en La Paz con Carlos Romero, ministro de Gobierno de Bolivia. Ministro Romero, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta hora en el informativo de NTN 24 para nuestra teleaudiencia en Estados Unidos y América Latina. ¿Qué reporte tiene usted de estas manifestaciones que adelantan los prisioneros de la cárcel en Cochabamba? Bueno, sí, es una movilización que nos preocupa de sobremanera, que básicamente está demandando dos aspectos centrales. Uno, el cumplimiento de del pago de los prediarios, que son los costos económicos destinados al pago de la alimentación y servicios básicos que sostienen los centros penitenciarios. Y ahí tenemos un retraso, efectivamente un retraso administrativo que tiene que ver con desembolsos que no han sido efectuados a tiempo por algunas gobernaciones o gobiernos departamentales, pero también tenemos el hecho de que ha habido un crecimiento vegetativo que ha superado los promedios anteriores, entonces obviamente esto ha incrementado costos y requiere unos aportes adicionales. El otro tema que tal vez es un tema más significativo, al margen de este que es administrativo, tiene que ver con la demanda del indulto. Ellos están pidiendo que se pueda adoptar la medida del indulto, que evidentemente se la viene discutiendo y consensuando en el país hace varios meses atrás, pero que todavía no ha podido concretizar un consenso pleno, sobre todo en cuanto a los alcances del indulto, porque está el debate si este indulto va a beneficiar a varios tipos de delitos, inclusive los denominados traficantes de droga que utilizan sus aparatos digestivos para trasladar droga. Ministro, ¿se puede decir que el caso que se está viviendo en esta cárcel de Cochabamba es el reflejo de la crisis penitenciaria que actualmente vive Bolivia? Tenemos problemas, ¿no es cierto?, a nivel de régimen penitenciario, pero también en esta gestión hemos hecho inversiones en materia carcelaria después de 30 años. Las últimas inversiones que se registran en centros penitenciarios en el país datan de 1984 y ahora hemos entregado una ampliación del centro penitenciario de Santa Cruz, de Palmasola, y dos cárceles modernas nuevas, una en Santa Cruz y otra en Yacuiba, en el sur del país, pero además se vienen trabajando en otros 4 recintos penitenciarios. Asimismo, hemos aprobado el primer reglamento de centros penitenciarios de la historia del país, pero aquí fundamentalmente lo que se está expresando es una expectativa en torno al indulto, porque lógicamente la medida que se ha adoptado en Chile ha despertado también expectativas aquí en Bolivia, como es natural, más aún cuando era un tema que ya se había agendado y se venía posicionando en el debate nacional. Ministro Romero, ¿por qué el tema del indulto aún no está definido cuando es un tema urgente y de prioridad en Bolivia? Existe la propuesta, pero todavía está en debate el alcance de la misma, evidentemente, ¿no es cierto? Si va a excluir a los que están involucrados en la ley 1008, que es el tema del narcotráfico, de los mulas, de los que trasladan droga en el aparato digestivo, o va a incluir a ellos. Ese es el debate. Ministro Romero, entonces, ¿qué medidas tomar para reducir el hacinamiento y garantizar el alimento de los reclusos en las cárceles de Bolivia para evitar este tipo de manifestaciones? No, en realidad es regularizar los temas administrativos que corresponden sobre todo a las gobernaciones regionales y agilizar el consenso relativo al indulto, ¿no? Esas son las dos medidas fundamentales. Es Carlos Romero, ministro de Gobierno de Bolivia. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora en el informativo de NTN 24.